Bueno, nos vamos a la Escuela Superior de Administración Pública, que sí que ha dado noticias en los últimos días, desde los posibles nombramientos manipulados por políticos en algunas regionales, hasta el hecho de que arrancan las clases pero no habían contratado a los profesores y se les olvidó avisarle a los alumnos. Que esa es la de no creer, ¿no? Sí. ¿A quién hay que avisarle? Si yo fuera el rector, ¿no? Sí. A ver, ¿a quién más hay que avisarle de que no vamos a contratar a los profesores? Dígame, ¿a quién hay que avisarle? ¿A los estudiantes? A los estudiantes, ¿quién le avisó a los estudiantes? ¿Cómo así llegaron a la universidad? ¿Pero cómo no les dijimos? ¿Pero cómo así? Profesor Bula, es que de verdad... Paula, pero parece que además el profesor Bula está como acumulando créditos, ¿no? No universitarios, sino créditos para generar cariño en la institución. Sí, Juan Pablo, pero me sorprende que el profesor Bula es como una figura allí en esta escuela, porque el que siempre responde es el señor Santiago, que han mencionado una y otra vez las personas que hemos entrevistado acá. Pero bueno, Juan Pablo, en estos... pero el señor Santiago que es como un asesor, ¿no? El asesor de despacho, sí señor, él es el que está atento, el que responde, pero el profesor Bula... al parecer no da la cara ni siquiera a los estudiantes. Pues en estos micrófonos, Juan Pablo, denunciamos la forma arbitraria en la que la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, sacó al director de Norte de Santander. Recuerde usted que duró aproximadamente 2 meses en el cargo este funcionario. Pues resulta que Sigue la W conoció el nombre de la persona que quedó encargada de este importante regional. Se trata de Luz Angélica Vizcaíno, quien actualmente es la jefe de la oficina jurídica de la SAP. Veamos la imagen de quién es actualmente esta persona que quedó encargada de la regional de Norte de Santander. Pues esta funcionaria, Luz Angélica Vizcaíno, es la misma persona que no declaró su inhabilidad para que la SAP le entregara un contrato a su hijo Miguel Ángel Suárez Vizcaíno. Esto, Juan Pablo, violando la Ley 80, que asegura que los directivos no pueden celebrar contratos con personas que tengan vínculos o parentesco hasta 2º grado de sanguinidad. Pues veamos el memorando. Quiero que en producción me ayuden con el documento. El memorando. El memorando. Pues veamos el memorando donde la directora nacional de gestión corporativa, Vilma Narváez, hizo esta denuncia pública y le dice al rector Jorge Bula: oiga, mire, esta persona contrató a su hijo a pesar de que hay una inhabilidad y que es una sanguinidad en 1er grado. Pues, oh sorpresa, la funcionaria que hizo esta denuncia fue sacada de la SAP al día siguiente y a pesar de que el rector Bula tenía conocimiento de estos hechos, hace pocos días dejó a esa misma funcionaria, Luz Angélica Vizcaíno, como nueva directora de Norte de Santander. Entonces, así queda, Juan Pablo, la historia que contamos acá en Sigue la W sobre la regional de Norte de Santander. Pero ahora nos vamos con el segundo capítulo que usted mencionaba. Pero ¿por qué la ESAP no le avisó a los estudiantes que no había contratado a los profesores? Pues hoy traemos aquí a los profesores que nos van a contar cuál es esa historia. El profesor es Andrés Jiménez, él hasta hace unos pocos días era profesor de la ESAP, pero antes de irnos con él quiero que rápidamente veamos este video que fue el viernes pasado, en donde el profesor Andrés Jiménez le hace la denuncia pública sobre politiquería en la SAP al rector Bula. Veamos el video, por favor. Destino de un país. Es que es el destino de un país, hermano. Y usted está jugando, además, con la vocación de servicio. Porque es que le decía ayer yo a Julián, en donde quiera le demuestro que yo me he formado para servir en el servicio público. Ustedes no, y se les nota. Están hablando con las personas y no las miran a la cara. Están hablando con las personas y ni siquiera son capaces de simular la risa que les da. En este momento usted está que se ríe de mi actitud. Estoy temblando de la rabia que tengo, porque me están desapareciendo en mi universidad. El 5 de febrero me cancelaron mi correo electrónico, el de egresados. ¿Qué es esto? Respéteme, hágame el favor. No me va a poner aquí a la universidad. Esto se llama una escenificación. Esto es una escenificación. ¿Para qué? ¿Para qué? Para asustarnos. Pues todo el pool directivo acá amedrentándonos. Bula sentado en un sofá encima de toda esta gente sin ser de la ESAP, y todos tenemos que tenerle miedo porque nos desaparece.
simbólicamente desaparece. ¡Déjelo hablar! ¡Déjelo hablar! Gracias. Estábamos en el proceso de empalme, compañero esafista, y yo le puse la alerta. Yo le dije, le hice un recorderis. Le decía, profesor, yo vengo de los procesos de estudiantiles, igual que muchos de los que están presentes acá. Lideramos un colectivo que se llamó el colectivo del opinadero. Críticos. Teníamos un periódico en esos ventanales. Hacíamos veeduría a este tipo de cosas. En el momento en que las direcciones respondían a lógicas de ultraderecha. Porque nos tocó tener directores en los gobiernos de Uribe. Y le decía, estoy contento, porque es el gobierno del cambio, y va a llegar un director nacional, por fin, además académico, que fue otra pelea que nos dimos desde el 2015, y va a respetar los procesos, compañero esa pista. Pero ustedes son indolentes, eso no les importa. Acá lo que importa es acumular en la hoja de vida 4 años de dirección nacional en la SAP. Porque es que para eso le sirve la SAP a todo el mundo. Para engrosar las hojas de vida. Sí. Para después tener soportes y poderse presentar a otros cargos. Pues Juan Pablo, esta situación se presentó la semana pasada en donde el profesor Andrés Jiménez pues ingresó a una de las conferencias que estaba dando el director, la persona que está ahí sentada al lado de él es el rector Jorge Bula de la SAP. Así en un sofá, como él dijo. En un sofá, sí señor. Así que profesor Andrés Jiménez, gracias por estar a esta hora en Sigue la W. Y bueno, usted nos dice que las demoras en la contratación de los profesores se dieron justamente porque los directivos de la SAP estaban mirando cómo sacar a los diferentes profesores que han manifestado el desacuerdo en cuanto a la politicaría al interior de la escuela, ¿es así? Buena tarde, Paula, buena tarde a las personas que están en la mesa de trabajo. Muchas gracias por este espacio porque de verdad nos permite efectivamente hacer pública una situación que está pasando en la SAP, no de ahora, sino casi que desde que ellos llegaron, ya es un asunto estructural. Efectivamente, la demora por la cual las clases no inician en la fecha que estaba citada, de acuerdo al calendario académico, era precisamente por la presión que estaban ejerciendo desde la Dirección Nacional para modificar la resolución de nombramiento de los profesores que saldrían este semestre, pues a cargo de las materias ofertadas. De acuerdo a información que hemos logrado recolectar, lo que se sabe es que pues presuntamente había una presión directa a las personas que tenían a cargo el proceso de redactar la resolución. La resolución finalmente sale de pregrado. El decano que en ese momento estaba, pues renunció, además, el profesor Fortich, ese día que sale la resolución firmada sin nuestros nombres, sin nuestros cursos, el curso de Leonardo, el curso del profesor Alba, mi curso. Y en ese orden de ideas, pues el decano decide renunciar porque pues él proyecta una resolución después de que nos consultan a todos nosotros si vamos a tener el espacio este semestre como pasa todos los semestres, y de la nada la resolución sale firmada desde la Dirección Nacional. Ese procedimiento no funciona así generalmente. Entonces, efectivamente, lo que existía era una presión por materializar un castigo, precisamente por manifestar, por acompañar además todas estas protestas que vienen liderando los estudiantes, los sindicatos, otros profes en otras partes del país que efectivamente se han visto atropellados, pues por el pool de abogados, sobre todo porque pues Bula ni siquiera da la cara, ¿no? Pues se lo digo ahí en el video que ustedes estaban proyectando, Bula no responde por cada una de las cosas que le planteo, pero realmente quienes tienen a cargo la SAP son pues Santiago León y pues Giovanni Astros, que son como los asesores que le hablan al oído y básicamente lo hacen cometer errores, porque pues de todas formas, quién sabe, Bula puede que tenga la mejor voluntad, pero quizás en la acción ni siquiera entiende qué es lo que está pasando. Sí, profesor, pero ¿qué pruebas contundentes tienen ustedes para hacer estas denuncias de politiquería y corrupción al interior de la SAP? Claro, digamos, hay una serie de documentos que pues hemos venido recogiendo, por ejemplo, eso que tú acabas de mencionar con ocasión al conflicto de intereses que está manifestado con el nombramiento de la hija de del hijo de la jefe jurídica, de Angélica Vizcaíno. Esa es una de las tantas cosas que están sucediendo al interior de la escuela. Vizcaíno, digamos, es una persona que, por ejemplo,
fue encargada de la dirección nacional de la escuela en diciembre, mientras Bula estaba de vacaciones, ¿sí? Es una persona que además, a pesar de que se sucede esto que tú acabas de denunciar, pues digamos, no se toma la decisión pues seria, sensata, respetuosa, y que defienda la transparencia de los procesos al interior de la escuela por parte del director, por ejemplo, de retirarla de su cargo. Por el contrario, la persona que, por ejemplo, manifiesta en un oficio escrito, muy inteligente ella, muy pues, correcta, deja por escrita la manifestación de la inhabilidad que está identificando, en la cual están involucrados pues Vizcaíno y su hijo, pero a ella sí, digamos, le solicitan la renuncia y se tiene que ir, pero mientras tanto la que está incurriendo en la inhabilidad, a ella la mantienen y hasta la ponen de directora encargada. Eso, digamos, es una muestra de lo que está pasando. La forma en cómo se está asumiendo, por ejemplo, el trato con los contratistas, con quejas internas. Yo creo que de pronto a ti te ha llegado la información, pero el problema es que muchas personas no quieren salir a denunciar con nombre propio, ¿no? El acoso a unos contratistas para que renuncien, cómo les van bajando sus honorarios de acuerdo a cómo amanezca el jefe del área, ¿sí? Por ejemplo, hay casos en la subdirección de proyección institucional, hay en la dirección de fortalecimiento, que donde el director técnico de esa área sacó a uno de los contratistas que se ha venido manteniendo técnicamente en el área y le fue bajando los honorarios hasta que lo aburren y ya no les quisieron renovar contrato porque no lo quieren ver ahí. O sea, este tipo de cosas están pasando de manera estructural, tanto en las... Pues este, Juan Pablo, es el caso del profesor Andrés Jiménez, a quien no le renovaron el contrato y quien no apareció en esta nueva resolución, pero también tenemos el caso del profesor Leonardo Rodríguez, a quien después de varias manifestaciones de los estudiantes y demás, deciden sacar otra resolución y decir, bueno, no, a usted sí lo vamos a contratar. Así que, profesor Leonardo Rodríguez, gracias por estar en Sigue la W y rápidamente y concretamente cuéntenos cuál fue su situación. Bueno, muy buenas tardes para toda la mesa de Sigue la W. Muchas gracias por este espacio. Arrancaría con algo que mencionó el profe Andrés, no es un contrato, no es nuestra vinculación como servidores públicos de figura especial dentro de la escuela. En mi caso particular, más de 10 años trabajando en la Escuela Superior de Administración Pública, recibimos información por parte de personas que trabajan en la escuela, que como ya lo menciona Andrés, no dan sus nombres por temas a represalias, que nos dicen a ustedes los sacaron de la resolución. Es decir, hubo una resolución inicial donde estábamos como docentes y nos dicen a ustedes los sacaron de la resolución por estar apoyando al movimiento estudiantil. Incluso nos dicen, hubo otros profesores que intentaron sacar, pero con ellos no pudieron. ¿Sí? Con ustedes se decidió terminar la vinculación. Afortunadamente, y yo creo que acá hay que hacer un agradecimiento público al movimiento estudiantil, que ha sido un movimiento fuerte y de pensamiento crítico que desde octubre del año pasado se ha manifestado fuertemente, y a un grupo de docentes que nos ha acompañado, quienes se manifiestan, le hacen una serie de reclamaciones, le hacen plantones al director de la escuela. Eso sucede durante la semana pasada, durante miércoles, jueves y viernes, y en el transcurrir del fin de semana aparece una resolución que me la envían a mi correo, donde aparecemos vinculados 2 docentes. Es una resolución solamente para vincular 2 docentes. Caso extraño, cuando yo pregunto a la facultad, lo que se dice es que mi evaluación se había perdido. O sea, el argumento que me dan oficialmente es que se perdió mi evaluación. ¿Sí? La encontraron en el transcurso del fin de semana y apareció entonces ahora la vinculación. Se puede revisar la evaluación tiene una calificación de excelente, que yo creo que da cuenta de la calidad de los docentes que estamos aquí conectados y que estamos pasando por esta situación, y que consideramos que claramente fue una represalia por temas políticos por haber respaldado el movimiento estudiantil, que fuertemente ha manifestado una serie de inconformidades frente a cómo se ha venido manejando la escuela en el último periodo. Profesor, ¿usted nos podría contar cuáles son esas reivindicaciones del movimiento estudiantil? ¿Qué es lo que ustedes apoyan? ¿Qué es lo que ustedes respaldan? Que de pronto no le gusta al profesor Bula, que de repente no le gusta a las directivas de la SAP. Bueno, el movimiento estudiantil ha venido haciendo unas mesas de trabajo muy importantísimas. Yo creo que ustedes escucharon al director la vez pasada, 109 puntos que entregan los estudiantes organizados en 6 o 7 mesas de trabajo, temas de investigación, temas de bienestar, temas de calidad académica, temas de infraestructura,
temas de presupuestos y de participación estudiantil que ellos consideran deben mejorarse dentro de la escuela, ¿sí? Es una crisis. Yo creo que la escuela hoy está en crisis, es una crisis institucional que además se agudiza en los territorios. De alguna manera nosotros en Bogotá vivimos en el país de tuertos, ¿sí? Porque en los territorios obviamente todas estas situaciones son mucho más complicadas. Exigencias de cafetería, buenos salones, el cambio de tableros, personal médico, enfermería, psicología, bueno, una cantidad de elementos que se detallan, digamos, ya con mucha más claridad en ese documento de 109 puntos que le entregaron los estudiantes a las directivas, y que ellos, a lo que sabemos a la fecha, solamente han llegado a 3 acuerdos de 109, lo cual también es particularmente curioso luego de 3 meses de discusión, donde yo creo que los estudiantes aquí lo manifestarán mucho mejor, 3 meses de discusión donde lo que no se ve es una voluntad de diálogo, sino una voluntad de dilatar la mesa para que los estudiantes se cansen y haya una especie de gatopardismo en la escuela. Sí. ¿Sí? Donde en últimas nada cambio para que todo siga igual. Pues es el profesor Leonardo Rodríguez, actual profesor de la SAP. Muchas gracias por estar con nosotros. Y también, Juan Pablo, quiero que saludemos al profesor Carlos Charri. Él está en la regional del Tolima. Y profesor, fuera de micrófonos, usted denunciaba que usted no había quedado al interior de la resolución justamente porque buscan meter en su reemplazo a políticos de la región. Cuéntenos cuál es su caso rápidamente. A todos. A ver, mi caso es muy particular. Es que he tenido una discusión con el profesor, con el asesor León Pineda, en razón a que este señor el año pasado, en enero, llegó a la Territorial Tolima a mencionar a unos contratistas de manera muy particular, argumentando que era un proceso meritocrático, cuando no hubo ni convocatoria pública ni abierta. Sencillamente escogieron zonas a dedo, en una encerrona que hicieron, y curiosamente, cuando nos damos cuenta, es que estas personas pertenecen a 2 partidos tradicionales, que son en su mayoría del Centro Democrático y de Cambio Radical, y cuando hacemos la pregunta de cuál es la razón de por qué no se hace de verdad, si van a, como ya se había hecho antes, ¿por qué no lo hacen público? Vamos a hacer una cosa, profesor Charri, vamos a tratar de mejorar la comunicación porque el sonido está intermitente y no logramos entender lo que nos quiere usted transmitir, que además creo que es parte de la esencia de la denuncia, ¿no? Porque ya hoy que mencionaba unos partidos políticos. Sí, señor, él dice que hay 2 partidos políticos tradicionales. Y rápidamente, mientras retomamos la comunicación con el profesor Carlos, quiero que saludemos a Milena Uribe. Ella es actual estudiante de la Universidad de la Escuela ESAP. Milena, gracias por estar en Sigue la W. Y bueno, ustedes pudieron evidenciar que en efecto esta demora en la resolución fue porque iban a sacar a los profesores que estaban apoyando el movimiento estudiantil. Sí, efectivamente, nosotros nos dimos cuenta con la información que hemos recolectado que este año han sacado 3 resoluciones. La primera resolución es la 156, que la sacaron el 6 de febrero con 66 docentes. Después sacan una segunda resolución que es la 155 con 23 docentes, donde en ninguna de estas 2 están vinculados ni el profesor Andrés, ni el profesor Leonardo, ni siquiera el profesor Alba, que son 3 docentes que nos apoyaron muy activamente en el paro que tuvimos el año pasado. Ya a final de la semana pasada sacan la resolución 190, donde simplemente vinculan 2 profesores, el profesor Leonardo y otra profesora que realmente no hace parte, digamos, que del movimiento. Pero a día de hoy no tenemos ninguna resolución que salga ni el profesor Andrés ni el profesor Alba en este momento. Digamos que el inicio de clases estaba visto para el 4 de febrero de este año, pero nos mandan un comunicado donde dicen que no, que vamos a pasar las clases para el 7 de febrero, mandan un horario de la jornada diurna donde las clases de estos profesores que mencionamos no están con profesores, es decir, iniciamos clases y no tenemos profesores. El día miércoles nosotros como estudiantes, como colectivo, decidimos pronunciarnos, poner carteles y subir al 3er piso donde está el profesor Bula, y simplemente su reacción es llamar a 3 vigilantes que los pongan en la puerta y no decide escucharnos.
nosotros estamos ahí un buen tiempo reclamando, pidiendo respuestas, lo cual no tenemos ninguna y volvemos ya al otro día, que es el jueves. El jueves vamos donde el subdirector académico y el subdirector académico tampoco nos da respuesta, simplemente la SAP en esta administración se ha caracterizado por poner a hablar a sus asesores. Nos habló un asesor llamado Julián diciendo que el profesor Leonardo estaba en proceso de vinculación, pero que el profesor Andrés no iba a estar en proceso de vinculación, a lo cual nosotros exigimos que realmente se respete los derechos de nuestros docentes, que los queremos como docentes y que no los pueden sacar simplemente por tener un pensamiento crítico. Sí, por una parte tenemos eso. El viernes el profesor Bula, como en el video que ustedes ven sentado en un sofá, decide dar la cara por fin, donde no da respuesta, simplemente ustedes lo ven ahí con el celular en las piernas mirando a ver qué respuesta le pueden dar sus asesores para enfrentar esta situación. Es una situación realmente indignante que no podemos pasar por alto. Creo que los docentes son, digamos que una de las personas que se han caracterizado por apoyarnos y por ayudarnos en todo este proceso. Ya por otro lado tenemos también lo de la mesa de concertación, como ustedes lo dijeron, el profesor Bula estuvo en una entrevista hace unas semanas diciendo que teníamos 190 puntos en el pliego cuando realmente son 109, donde afirma que hemos acordado 37 puntos o 30 puntos y solo hemos acordado 3 en 3 meses. Entonces, digamos que no tenemos voluntad política frente a él, nunca estuvo 1 o 2 veces en la mesa de concertación, porque yo también soy vocera de la mesa de concertación y no se ha hecho presente en estas situaciones. Y Milena, para ya como terminar y finalizar, tenemos el caso del profesor Edwin Murillo, que está imputado con con delito sexual violento y que pretende dar clases en la sede de Fusagasugá. Y ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿cómo profesores o docentes como estos sí pueden estar vinculados a la SAP y no docentes que tienen un pensamiento crítico y que apoyan todo el movimiento y todo el proceso no pueden estar? Bueno, pues es Milena Uribe, estudiante actual de la escuela ESAP, y retomamos la comunicación con el profesor Carlos Charri. Profesor, usted nos estaba comentando alguna situación que tuvo con el asesor del despacho Santiago León. Cuéntenos rápidamente qué sucedió. Obviamente, el señor llega a elegir unos contratistas, a seleccionar unos contratistas, pero elige solamente de 2 movimientos políticos. Enterados del hecho, lo increpamos y le pedimos que haga una apertura, que abra el espacio para que puedan participar otros grupos políticos, las minorías y sobre todo los jóvenes, porque aquí en el Tolima, aquí en Ibagué, hay mucho joven desempleado. Le decimos que no es posible que solamente tengan en cuenta a los jóvenes para que mandarlos a las marchas, a que les saquen los ojos, a que les boten gases, y cuando hay oportunidades se las quitan. Y ese señor se molesta, y en adelante hemos tenido varias contrariedades. Yo he hecho esas críticas públicas. Hay videos donde hago denuncias y sencillamente me la cobraron. Me están sacando como docente ocasional y con excusas torticeras, mañosas, porque nada de lo que dicen lo han podido demostrar. Es más, ni siquiera me han respondido un derecho de petición que les hice, porque lo que he encontrado son razones y por último me dicen que es un asunto de simple discrecionalidad. Y mi pregunta es, ¿y por qué de 12 ocasionales? ¿Por qué solamente a mí? Porque me están castigando la opinión, como si en Colombia la opinión fuera un delito, como si en Colombia existiera la censura, sobre todo en un gobierno que esperábamos que fuera el gobierno del cambio y que fuera un gobierno, digamos, amplio, como el que todos esperábamos, con el que soñábamos que por fin íbamos a tener un gobierno distinto. Pero mire con lo que nos estamos encontrando, con arbitrariedad y con la negación de derechos fundamentales como el derecho a la opinión. Profesor Carlos Charri, gracias, y quiero que finalicemos con Jesús Molina. Él es exdecano de la ESAP, y rápidamente, tenemos entendido, profesor, que usted no es víctima de estos procesos que denuncian los profesores, pero usted sí puede dar fe de que hubo arbitrariedades a la hora de sacar a estos profesores. Sí, muy buenas tardes a la audiencia de la W, al equipo de trabajo, agradecerles que le presten la voz a actores sociales, personas comprometidas con la educación. Efectivamente, yo soy un profesor de carrera, yo llevo 15 años de institución de carrera, fui catedrático, y realmente es inconcebible que en una institución universitaria donde debe regir la libertad de pensamiento, libertad de cátedra,
pasen cosas como estas. Nosotros hemos establecido que estos 3 profesores catedráticos que los vinculan cada semestre, pues utilizaron la estrategia que han hecho muchos gobiernos y el Estado históricamente en Colombia, y es anular el movimiento social, perseguirlo, incluso tratar de extinguirlo a partir de actos como estos, no renovarle el contrato. O sea, atentan contra el derecho a la organización, la expresión, la movilización, incluso el derecho al trabajo. Quiero decirles para aclararles a todos que aquí hay un mecanismo con el cual permanece, se retira un profesor, una calificación que hacen los estudiantes y otra que hace el comité curricular. Como manifestaron los profesores, lleva 10 años porque ha funcionado ese mecanismo. Y esta dirección actual llegó hoy por estos temas de, digamos, de mal manejo, de cosas políticas, de denuncias, pues quieren atentar contra la propia institucionalidad. Yo quiero hacerle un llamado al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro, por el cual muchos de los que estamos en este movimiento apoyamos y seguimos creyendo en su proyecto, que se apersone esta institución. Es una institución donde él se educó y donde tenemos que decir que le hemos aportado mucho al país, pero realmente pues esta administración que nombró, que entiendo que era un amigo de universidad, el profesor Bula, realmente está actuando en contra de su proyecto y en contra de los propios propósitos del presidente. Termino con lo siguiente: nosotros necesitamos que nos nombren otro director, ¿no? Nosotros necesitamos poder constituirnos en una institución universitaria real, que no sigan nombrando un director que viene con su agenda, pero que no tiene en cuenta las demandas y necesidades de la sociedad, y que sea una persona que cuente con nosotros. Nosotros enseñamos cómo es la administración pública, nosotros enseñamos sobre ciudadanía, nosotros enseñamos temas que son directamente gobierno. ¿Por qué no confían en nosotros? Sí. Y es la invitación que hacemos al presidente de la República. Bueno, pues es Jesús Molina, exdecano de pregrados en la Universidad ESAP, en la Escuela Superior de Administración Pública. Pues Juan Pablo, ese es el panorama que se vive a esta hora en esta importante institución pública. ¿Y al respecto el profesor Bula le dice algo? No, señora, hasta el momento no hemos estar tenido... sentado en el sofá, Andrea. No hemos tenido respuesta. Sin embargo, sí hemos hablado con Santiago León, que es el asesor de despacho que varios de los profesores mencionan, con quien esperamos podernos sentar. Yo le dije que invitaba a salir al aire, pero él dice que pues es importante que podamos sentarnos a hablar. ¿Sabe que investiguemos quién es el señor León? Porque, sí, claro. Digamos, no sería una novedad que haya al lado del rector o del director nacional... ¿Un político? Pues alguien que le abra el oído y le dice, haga esto. Claro. ¿Quién será ese señor León? Todo el mundo lo menciona. Sí, señor. Y es que pareciera el que toma las decisiones. Pareciera, sí, y es el que, recuerde usted que cuando hicimos la denuncia de la Regional de Norte de Santander, es el que llama al señor Fabio Torres y le dice, no, su nombramiento está demorado porque hay un representante a la Cámara que está presionando. Ay, qué horror la sombra de la política ahí, pero sí sería bueno que el señor pues se levantara de su sofá y contestara públicamente estos reclamos que tienen mucho peso.